vamos a revisar dos temas que son las hemorroides y la fisura anal. En esta parte pues ya empezamos con las patologías anorrectales. Sí. Bueno, primeramente vamos a hablar un poquito de la anatomía de esto. Y bueno, tenemos una imagen de lo que es el recto y el ano. Primeramente mencionarles que a nivel del recto vamos a tener lo que son tres válvulas. Por lo regular son dos válvulas del lado izquierdo y una válvula del lado derecho. Estas válvulas pues van a ser llamadas válvulas rectales. Vamos a tener una superior, una media y una inferior. Estas válvulas también van a recibir el nombre de válvulas de Houston. Y bueno, recordarles también aquí en esta parte que el epitelio normal que vamos a tener pues es el de todo el aparato digestivo. Es un... ¿Sí me escuchan, verdad? Ah, ok. Bueno, el epitelio que vamos a tener es el del aparato digestivo normal, que es el epitelio cilíndrico. Y hasta esta zona que, si ven aquí se forman unos pliegues, pues vamos a tener el epitelio de transición. Y a partir de esta zona hacia abajo, pues vamos a tener un epitelio poliestratificado. Importante también para mencionarles que pues las capas del epitelio rectal, perdón, del epitelio, sí, del epitelio rectal, vamos a tener una capa submucosa. A ver. Bueno, vamos a tener una capa submucosa y también una muscular. Y recordemos que la muscular se va a dividir entre una muscular interna y una longitudinal externa. Si ustedes pueden ver en la imagen, esta, aparte de la línea blanquita, esa sería la submucosa. Y posterior a esa, pues vamos a tener lo que es la capa muscular, que en particular esta sería la circular interna. Y bueno, característico de esto es que la circular interna, ya descendiendo un poquito más, esta se va a engrosar y es lo que se va a terminar convirtiendo en lo que es el esfínter anal interno. Y bueno, entonces este esfínter anal interno se va a componer de lo que es músculo liso, por lo tanto, este pues va a ser un mecanismo involuntario que no podemos controlar. Posterior a ese vamos a tener lo que es esta línea, si nos damos cuenta, hay una línea franqueadita que es blanca, un poquito más clara que esta. Esa va a ser la longitudinal externa. Y bueno, esa prácticamente eh, bueno, tiene una culminación y no se llega a convertir en ningún tipo de esfínter. Bueno, lo que ya les había mencionado, que tenemos tres válvulas de Houston. Y bueno, hablando un poquito hablando un poquito de esta zona se va a conocer como la línea dentada o línea pectínea. Esta ya les había comentado que es la línea de transición. Arriba de ella vamos a tener lo que son las columnas anales o las columnas de Morgagni. Abajo de ellas, en esta parte que ven una coloración un poquito más clara, se les llama valvas o senos de Morgagni. También se le puede conocer como seno rectal o valva rectal. Y ahora, en esta zona, pues vamos a encontrar un epitelio poliestratificado, pero escasamente queratinizado. Eh, Aquí, si logran apreciar, hay una pequeña línea que es conocido como el margen anal, y es hasta este punto que la piel ya empieza a agarrar características, pues como el resto del organismo. Y bueno, esta zona se le va a conocer como el margen anal. También es importante mencionar que hay
bueno, hay dos clasificaciones del conducto que vamos a tener que hay un conducto anal anatómico que va desde el margen anal hasta la línea dentada y esta aproximadamente va a medir 4 centímetros. Y hay un conducto anal quirúrgico, que esta prácticamente va a ir de esta zona hasta este punto donde termina lo que es la longitudinal externa, meramente donde se une la longitudinal externa con el músculo elevador del ano. Y esa va a llegar a medir de 7 a 10 centímetros. Bueno, hablar un poquito también de lo que es el esfínter anal externo. Esta, si se dan cuenta, pues viene desde, es un conjunto de músculos que son estriados, por lo tanto son meramente voluntarios. Y este esfínter, pues es el que se puede controlar, a diferencia del esfínter anal interno. En cuanto a la irrigación, vamos a tener que dividimos aquí el recto, la zona rectal anal, pues en superior, medio e inferior. Vamos a tener que hay una irrigación hemorroidal superior que va a estar dada por la mesentérica inferior. Esta es importante mencionar que esta va a tener un retorno venoso que va a formar parte de la circulación portal. Por lo tanto, este va a estar en comunicación con el hígado. Esto es importante por las metástasis cuando pues se dan los procesos de cáncer. Y bueno, tenemos lo que es la hemorroidal media y la hemorroidal inferior, que van a ser ramas de la pudenda interna. Estas a su vez van a ser ramas del hipogástrico o ilíaca interna. Y estas pues van a regresar el retorno venoso a la circulación sistémica. Recordemos que esto es a través de las cavas inferiores. En cuanto a su inervación, vamos a tener que, pues recibe inervación simpática, pero sobre todo parasimpática. Esto lo va a obtener a través de lo que es S3 y S4 meramente, aunque hay algunas ramas de C2. Y bueno, también importante mencionarles que las personas que tienen una lesión a nivel de lo que es el sacro, pues van a tener principalmente como síntoma, pues la incontinencia fecal. En cuanto a sus relaciones, bueno, este es una imagen lateral de un corte lateral, sagital, perdón, de lo que es una mujer. Tenemos lo que es el recto, la vagina y como tal la uretra. Comenzamos hablando de las patologías. Primero hablaremos de lo que son las hemorroides. Y bueno, esta por definición vamos a tener que son dilataciones a modo de nódulos varicosos de las venas del plexo hemorroidal. Y si recordarán, aquí ya les había mencionado que viene lo que es, aquí en esta parte está lo que es la línea pectínea. Entonces, todas aquellas hemorroides que estén a nivel de la línea pectínea o superior van a ser consideradas hemorroides internas. Y aquellas que estén por debajo de la línea pectínea y hacia exterior van a ser consideradas hemorroides externas. Hablándoles un poquito de historia, tenemos que desde 1984, pues se hablaba de que los tejidos con la edad con la edad se van a ir debilitando. Esto va a provocar una dilatación de lo que son los plexos. Va a haber una distensión de las anastomosis arteriovenosas, deterioro y destrucción de los sistemas de fijación de tejidos conjuntivos y por último vamos a tener el desplazamiento de los cojinetes vasculares. Epidemiológicamente tenemos que en México el 5% de la población general pues va a tener alguna sintomatología hemorroidal. Va a ser una patología rara en jóvenes, en menores de 20 años.
y es probable que el 50% de los adultos de 50 años o mayores pues hayan tenido o presentado alguna sintomatología hemorroidal. Va a ser más común en países occidentales y va a aparecer con menor frecuencia en países en vías de desarrollo. Eh, Va a ser la primera causa de sangrado digestivo bajo. Tanto sus factores de riesgo, vamos a tener que el alcohol, las comidas irritantes y las comidas bien condimentadas van a ser factores de riesgo. De los más importantes también hablarles de lo que es el estreñimiento. Recordemos que el estreñimiento pues, nos va a generar un mayor esfuerzo al momento de la defecación, lo que va a producir una congestión al nivel de los cojinetes hemorroidales. Y bueno, al persistir también el esfuerzo, el hacer el pujo, pues se van a estirar y debilitar lo que son los soportes de dichos cojinetes y va a provocar el prolapso hemorroidal a largo plazo. El embarazo también es considerado uno de los factores de riesgo. Sin embargo, en el caso de las mujeres que están embarazadas, después del puerperio y una vez que desaparece el efecto hemorroidal y fisiológico, pues cede la sintomatología hemorroidal. En cuanto a los factores laborales, se dice que las personas que están mayormente sentadas todo el tiempo, como los taxistas o los vigilantes, los policías, pues tienden a presentar más casos de hemorroides. Hablando un poquito de la descripción y clasificación, vamos a tener que existen hemorroides internas, hemorroides externas y hemorroides mixtas. Las hemorroides externas, recordemos que esas dan debajo de la línea dentada, por lo tanto, pues van a estar recubiertas por piel meramente y las internas van a estar recubiertas por mucosa. Hay una clasificación para las hemorroides internas que los clasifica por grados del 1 al 4. Se los voy a explicar con la siguiente tabla. Y bueno, vamos a tener que el grado 1 va a presentar, es un paciente que presenta un sangrado rectal, pero no hay prolapso. Y en este caso el manejo va a ser un manejo médico conservador, esto con baños de asiento a través del uso de laxantes, el alto consumo de fibras. Y bueno, tenemos el grado 2 en el que sí ya se presenta también el sangrado y un cierto grado de prolapso. Este como característica del prolapso que al defecar este se reduce espontáneamente. En este caso se puede dar un manejo con esclerosis o ligadura de bandas. En el grado 3 tenemos un prolapso más el sangrado. Y tenemos que al defecar, el prolapso se va a presentar al defecar y de forma espontánea. En este caso, el paciente va a recurrir de maniobras manuales para reducir lo que es el prolapso. Y en este punto ya estaría indicado lo que es la cirugía. En el grado 4 vamos a tener un sangrado más prolapso y dolor en caso de que se presente trombosis. Aquí es importante también aclarar, las hemorroides como tal no duelen. Lo que duele es cuando el tejido se empieza a trombosar y hay cierto grado de isquemia. No se puede reducir, en este caso, el prolapso y también está indicado lo que es la cirugía. A las hemorroides externas no hay una clasificación como tal, pero en el caso de la unidad de coloproctología del Servicio de Gastroenterología del Hospital General de México, simplemente las van a clasificar como pequeñas, medianas o grandes. Hablando un poquito del cuadro clínico, vamos a tener que las hemorroides internas van a presentar signos cardinales como son el sangrado característico, esto definido como una hemorragia indolora a través de las deposiciones y un prolapso intermitente y reducible. En cuanto a las características
de la hemorragia. Esta sangre suele ser de color rojo o rutilante. Va a estar expulsado o acompañado de la materia fecal. En ocasiones se va a presentar sola y llega a observarse en lo que es el papel higiénico. El prolapso, al principio ya les había dicho que recuerden los grados, que en el grado 1 pues no hay prolapso, en el grado 2 ya empieza a haber prolapso, pero se puede, de manera manual el paciente pues lo soluciona. Y en el grado 3 y 4 ya es difícilmente solucionar esta parte. Bueno, en el caso de las hemorroides externas, vamos a tener tres principales síntomas, que son el dolor, la tumoración y el prurito anal. El dolor va a ser de carácter impreciso. Algunos pacientes lo van a describir como ardor o irritación y otros como una inflamación. Su intensidad va a ser variable, pero por lo regular este dolor es leve. También es una frecuencia irregular. Algunos lo van a relacionar con lo que es la evacuación, principalmente. También lo pueden relacionar con el ejercicio, ingesta de irritantes o al estar mucho tiempo sentados. La tumoración, los pacientes van a referir que aparece principalmente al momento de la evacuación y que al concluir esta, pues van a disminuir de tamaño. Eh, el prurito anal se va a desencadenar por las evacuaciones también y es de intensidad moderada a leve y de corta duración. Dentro de las complicaciones de esta patología vamos a tener la trombosis hemorroidaria única externa, la trombosis hemorroidaria múltiple o masiva, que este es a partir de 2 o más, y las hemorroides internas estranguladas. En el caso de la trombosis hemorroidaria única externa, el paciente pues va a experimentar un dolor intenso, ya sea que presente ulceración o rotura espontánea en el plazo de 48 horas, y en este caso puede estar indicado lo que es la trombectomía. En las hemorroides internas estranguladas, el paciente también va a referir dolor intenso a nivel anal y perianal, acompañado de múltiples tumoraciones que no se van a reducir con las maniobras habituales. El diagnóstico diferencial, vamos a tener bastantitas patologías que nos pueden dar un cuadro similar a lo que son las hemorroides, pero pues prácticamente esta patología va a ser de exclusión y también el examen clínico pues nos va a dar las pautas para el diagnóstico. Tenemos que el cáncer de recto, el cáncer de ano, el prolapso rectal completo, prolapso mucoso, los colgajos cutáneos, la papila anal hipertrófica, y el pólipo rectal, la fisura anal, el absceso interesfintérico, la endometriosis y el condiloma acuminado. Van a ser diagnósticos diferenciales de esta patología. Hablando un poquito del tratamiento, recordemos que el tratamiento para las hemorroides van a ser dependiendo del grado, pero en general vamos a clasificarlo también en tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico recordemos que es para los estadios más avanzados, que sería el 3 y 4, y el tratamiento médico se reserva para los primeros estadios, que es el 1 y 2. Y bueno, el objetivo de este tratamiento, pues obviamente es mejorar los síntomas. Bueno, tenemos que dentro de las medidas generales se debe de prevenir el estreñimiento, dar una dieta rica en fibra, libre de irritantes y con cantidad adecuada de ingesta de líquidos. También se puede optar por el uso de laxantes. Tenemos que las pomadas, cremas o supositorios tienen una utilidad muy relativa. Estas van a mejorar los síntomas por sus efectos analgésicos y antiinflamatorios, aunque no está prolongado
perdón, no está indicado el uso prolongado de este tipo de medicamentos porque pueden dar una reacción dermatológica. En el caso de que se presente una trombosis hemorroidal, el tratamiento va a consistir en analgesia de vía oral. Por lo regular se dan en combinación AINES con acetaminofeno, baños de asiento con agua tibia 3 veces al día, por lo menos por 10 días. También la dieta va a estar recomendado y la ingesta de líquidos al menos 2.5 litros al día. En cuanto al tratamiento quirúrgico, este va a estar recomendado para pacientes que hayan tenido fracaso en el tratamiento médico o como alternativa, pues no quirúrgica, que no hayan tenido un buen resultado. En aquellos pacientes que presenten sintomatología de hemorroides externa, en hemorroides internas de grado 3 y 4 y en las complicaciones de la enfermedad hemorroidaria. Esta técnica quirúrgica con técnica es un procedimiento para lo que son las hemorroides y el prolapso. Sus principales ventajas son el tiempo quirúrgico, que va desde 15 a 20 minutos. El dolor es ligero a moderado en el posoperatorio inmediato. Va a ser poco o nulo después de 48 horas, así como una rápida recuperación del paciente con menor tiempo de incapacidad laboral. Y bueno, este procedimiento se hace bueno, había visto que se hace como con una especie de engrapadora. Realmente desconozco el procedimiento, pero este es el instrumento que se utiliza. Otra de las opciones quirúrgicas es la desarterialización hemorroidaria guiada por Doppler. Y las ventajas de esta técnica son que no requiere hospitalización y la recuperación es casi inmediata. ¿Alguna duda que tengan hasta aquí de lo que son las hemorroides? ¿Me siguen escuchando? Sí, sí, te escuchas. Bueno, continuamos con el siguiente tema, que sería lo que son las fisuras anales. Eh, las fisuras anales como tal van a ser una herida a nivel de lo que es el conducto anal, esto sin llegar a lo que es la línea dentada. Están por debajo de la línea dentada y por lo regular van a medir menos de 1 centímetro. Las heridas por lo regular se van a ocasionar de esta manera en línea vertical, y lo que ya les había mencionado es distal a la línea dentada. Hablando de la epidemiología, vamos a tener que va a ser frecuente en lo que es la consulta proctológica. Esto se va a dar en un 10%. Va a ser frecuente en adultos jóvenes, y aunque se puede presentar a cualquier edad, se presenta más en mujeres con una relación de 4:1. Y bueno, según una bibliografía que leí, en la mujer es más común en la comisura anterior, mientras que en el varón suele aparecer más en la comisura posterior. En cuanto a su localización, casi todos los casos de fisuras anales van a estar en un 90% a nivel en la parte posterior del conducto. Y un 10%, que es muy escaso, pues van a estar a nivel anterior. Entonces tenemos que un 90% van a estar en el posterior y un 10% en el anterior. En los laterales también se puede ocasionar, sin embargo esto es infrecuente y nos puede guiar a otro tipo de patologías, como son la enfermedad de Crohn y entre otras. En cuanto a su etiología, la teoría más aceptada actualmente es por el desgarro posterior a la defecación con una materia fecal muy dura o cuadro de diarrea. Por lo tanto, aquí uno de los factores de riesgo más importantes va a ser el estreñimiento.
Los factores protectores van a ser el consumo de frutas, verduras crudas, esto mayor a 6 veces por semana. Factores de riesgo, pan blanco, las salsas a base de grasas, el tocino y la salchicha, prácticamente los irritantes. Dentro de su cuadro clínico vamos a tener que el inicio de esta enfermedad lo van a ocasionar el paso de lo que es la materia fecal en gruesa y dura, y aunque este también se puede presentar en evacuaciones normales o líquidas. El signo cardinal en esta patología pues va a ser el dolor a la defecación. Este dolor se va a describir como ardoroso, de gran intensidad o lacerante. También vamos a tener una rectorragia leve, es también una de las sintomatologías más frecuentes. Por lo regular es en escasa cantidad, de color rojizo brillante, rutilante, en forma de estría en la materia fecal, y también lo vamos a ver reflejado en el papel higiénico. Los pacientes también van a presentar una hipertonía del esfínter anal interno, un cambio en el diámetro de la materia fecal, y obviamente por su condición de que el temor de que al evacuar pues les va a producir dolor, a largo plazo el paciente va a presentar irritabilidad exagerada, se va a presentar con mal humor, ira, depresión, etcétera. El diagnóstico lo vamos a hacer por medio de lo que es la inspección de la región anal. Una fisura aguda pues se ve realmente como una herida recién hecha. Vamos a tener que es una rotura en el anodermo, mientras que una fisura crónica pues va a ser definida como con una duración mayor de 8 a 12 semanas, y este se va a caracterizar además por edema y fibrosis. Entonces, en esta parte pues ya tenemos una cicatriz con un poquito más de tiempo, ¿no? Y esto meramente se va a observar en la inspección de la región perianal. El tacto rectal no está indicado, esto porque les va a ocasionar y generar más dolor al paciente, pero también se puede reservar, y en este caso se utilizarían analgésicos para hacer el tacto. Dentro de la clasificación vamos a tener que se clasifican en agudas y crónicas. También había encontrado que hay una clasificación que las clasifica por primarias y secundarias. La primaria es meramente dada por estreñimiento, mientras la secundaria pues van a ser otras patologías. Mm, Vamos a tener una clasificación que de las agudas o crónicas, esta va a ser por el tiempo de evolución que tengan. Menor a 8 semanas, pues se va a hablar de fisuras anales agudas, y mayor a 8 semanas se va a hablar de fisuras anales crónicas. ¿Cómo identificar una fisura anal crónica? Esta fisura anal crónica va a estar constituida por una triada conocida como triada de Brody, que va a incluir la presencia de una papila anal hipertrófica. Recordemos estas columnas anales que están dentro de lo que es la línea dentada. Una de ellas se va a llegar a hipertrofiar. También la presencia de un hemorroide centinela, que es este hemorroide que está al exterior, y es una hemorroide externa como tal. También una fisura anal con bordes duros. Esto recordemos que también nos guía mucho en cuanto al tiempo que haya pasado. Dentro de los diagnósticos diferenciales de esta patología, pues se deben de descartar úlceras específicas como las de la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa crónica inespecífica, las enfermedades de transmisión sexual,
las leucemias, tuberculosis y el cáncer anal. Hablando del tratamiento médico, este se parece mucho a lo que es el tratamiento médico para las hemorroides. En cuanto a la dieta, también es aumentar el consumo de frutas, verduras y cereales. eh, También evitar el estreñimiento y con ello pues evitar las evacuaciones duras que van a intensificar el cuadro del paciente y el espasmo esfintérico. Se puede recurrir al uso de laxantes. Una alternativa también va a ser el uso de formadores de volumen como la cáscara de semillas de Psyllium plantago, que es este. Los baños de asiento también están recomendados, esto con agua simple a una temperatura de 38 a 37 grados. Esto es a temperatura ambiente prácticamente. Bueno, no a temperatura ambiente, es agua tibia. Y con la finalidad de relajar lo que es el espasmo muscular. También aplicación de pomadas anestésicas o con corticoides. Estas pomadas pues van a disminuir lo que es el dolor y el picor. Y lo que les había mencionado, que pues no se deben de exceder el uso de más de una semana, porque estos pueden causar reacciones dermatológicas. También se puede acompañar el uso de analgésicos orales, como es el paracetamol y con metamizol 2 o 3 veces al día. Por último, tenemos lo que es el procedimiento quirúrgico, que es la esfinterectomía lateral interna parcial. Recordemos que la mayoría de las fisuras se va a dar a nivel posterior y otro tanto a nivel anterior. Por lo tanto, pues no van a hacer un corte sobre la misma herida. Por eso este procedimiento lo realizan a nivel lateral, ya sea izquierda o derecha. Este va a ser el estándar de oro para el manejo de lo que son las fisuras anales crónicas, y esta pues va a consistir en la incisión de la piel anal y perianal con una extensión de 1,5 a 2 centímetros de longitud, dejando expuesto el esfínter anal interno y bajo visión directa. Se secciona hasta la línea anorrectal y algunos cirujanos cierran la herida y otros lo dejan abierto. Esto depende también de la integridad de las mucosas. Bueno, una de los contras de este procedimiento es que hay un gran número de pacientes, un 15%, que después en el postoperatorio, pues van a presentar lo que es la incontinencia fecal. Y bueno, eso sería como una desventaja de este procedimiento. También se puede optar por el uso de nitroglicerina o toxina botulínica. Eh, Recordemos que en esta patología también pues está aumentado lo que es el tono de la esfínter anal, y lo que se busca pues es reducir este tono, ya sea por medio quirúrgico o por medio de lo que es la nitroglicerina o toxina botulínica. En cuanto al pronóstico en esta patología, realmente en los primeros estadios, casi la mitad de los pacientes con fisura anal pues sanará solamente con las medidas de soporte. Otras tantas van a requerir los procedimientos quirúrgicos. Mm, Sería todo por mi parte, doctor. Y no. Bien, bien, Ernest. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Hola. Sí, doctor. Sí, doctor, sí se escucha. Perfecto. De repente se pierde la señal, pero solo para hacer algunos detallitos. Le decía a su compañero que es bueno que pusiera tratamiento médico, sobre todo en las hemorroides. Su tema
creo que para los que pusieron atención estuvo muy bien desarrollado, entonces no creo que haya mayor confusión. Pero sí, para el tratamiento médico, la mayoría de los pacientes que llegan a buscar alivio en ese momento. Entonces, la mayoría de los médicos le dan tratamiento sintomático, pomadas con esteroides, con analgésicos y demás. Pero como ustedes habrán visto en la exposición, el tratamiento es quirúrgico. Solamente una acotación. En las trombosis de las hemorroides, recuerden, no es tratamiento médico, el tratamiento es quirúrgico de urgencia. En una trombosis hay que abrir las hemorroides para que se drene la parte trombosada y se les quite el dolor, ¿vale? Solamente esa acotación. Por lo demás, el tratamiento médico solo es sintomático. Mientras tanto, llega la evaluación para poder hacerles un procedimiento quirúrgico, ¿vale? Estas dos alteraciones, tanto las hemorroides como las fisuras, hay que repasarlas muy bien porque son de lo más frecuente que tenemos en la consulta en medicina general y son algo muy simple porque el principal factor, aunque bien su compañero mencionó algunos que están relacionados como el embarazo, como estar mucho tiempo sentadito, cosas así, el principal es el estreñimiento. Entonces, si ustedes quitan el estreñimiento, la mayoría de los síntomas en estos pacientes va a mejorar. ¿Ah? Entonces, solo esas acotaciones, pero una excelente clase, Hermes, muy bien. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas que tenga alguien? Más o menos, la verdad es que igual que la insuficiencia venosa periférica se les da el mismo tratamiento. No sé si ustedes recuerdan o si lo han leído, les damos para que favorezca la tensión de las venas y mejore el flujo. En teoría son lo que hacen ese tipo de medicamentos. Pero en el caso de las extremidades inferiores, mejoran paulatinamente, hay otras técnicas, y en el caso de las hemorroides, la verdad es que es dudoso en cuanto a la mejoría. Es como, ¿cómo le llaman estos? Productos milagro. Les damos algunos medicamentos, mejoran paulatinamente, pero como les decía, y bien les decía su compañero que por eso lo agrupara en tratamiento médico, porque en las hemorroides específicamente, el tratamiento médico no es de primera elección. El tratamiento definitivo para esta patología es el tratamiento quirúrgico bajo las técnicas que él describió. Ya nosotros como cirujanos determinaremos cuál será la mejor, pero de primera instancia se les puede dar algún sintomático, incluso algún tipo de medicamento que nos ayudan para la tensión vascular, pero lo mejor es pasarlos a quirófano lo antes posible. Vale. ¿Otra pregunta, duda? ¿Nada? Bueno, hacemos un resumen igual, pequeñito, ¿vale? No tienen que hacer muchas páginas, alguien me envió así como casi un tratado. No, nada más un resumen pequeñito, lo más pequeñito que puedan para que pongan lo más esencial en ese resumen y me lo envían. Les recuerdo, ya sea por teléfono o por correo electrónico, lo que se les haga más fácil, ¿vale? Tienen de aquí hasta que presenten su último examen. Ya solo nos falta un tema, el tema que sigue el miércoles, y ahorita platico con el doctor Heredia para ver cuándo aplicamos el último examen o si agregamos algunos temas para valorar los tiempos de acuerdo a su semestre que tienen, ¿vale? So, ahorita lo platico y le digo a su compañero, a su jefe de grupo, para ver si alargamos un poquito con otros temas o ya les aplico el último parcial. ¿Vale? Pónganse a estudiar, por favor. ¿Vale? Vale, pónganse a estudiar. Sí. Vale, nos vemos. Cuídense mucho. Dime, Jacqueline. Tengo una duda. Dime. ¿El caso de las mujeres embarazadas también nada más sería de tratamiento sintomático? En ellas sí, qué bueno que le haces la acotación, porque en los pacientes que tienen incremento de la presión abdominal, específicamente hablando de las embarazadas, ese factor de riesgo se va a quitar. Entonces, si quitamos ese factor de riesgo, muchas de las pacientes después de que tienen a su bebé, disminuyen notablemente los síntomas. Y entonces en ellas hay que valorarlas muy bien porque una es que no las podemos operar durante el embarazo.
Y dos, es que hay que evaluarlas después del embarazo para ver en qué condiciones quedaron esas hemorroides y valorar si son candidatas a tratamiento quirúrgico. La mayoría, si mal no me equivoco, es como el 97% de los casos, reduce notablemente después del embarazo. Entonces, prácticamente no requieren tratamiento quirúrgico. En ellas sí está indicado el tratamiento sintomático. ¿Vale? Muy bien, Jacqueline. Sí, doctor, gracias. Vale, perfecto. ¿Alguien más? Nada. Vale. Bueno, pórtense bien. ¿Vale? Sí, doctor.